Sin ánimo no se llega a ningún lugar. Vive y disfruta la buena vibra en Wow Deportes. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles. Gracias por esta invitación y permitirme compartir con todos ustedes algunas opiniones de lo que nos dejaron estos 4 partidos de eliminatoria para Venezuela, para la Vinotinto, que comenzó su camino a Qatar 2022, como todos sabemos, con un proceso totalmente nuevo, con una federación que está revuelta, y que ahí estuvo entonces al frente del combinado nacional a José Peseiro para asumir este reto, sin ni siquiera haber podido jugar un partido amistoso. Pero bueno, las cosas se dieron así. Afortunadamente para la Vinotinto comenzó siendo una película de terror realmente estos dos meses, en estos 4 partidos, donde se vino desde la peor escena, desde la peor imagen, comenzando con una goleada ante Colombia, luego perdiendo en casa ante Paraguay, volvió a jugar fuera de casa como visitante ante Brasil y terminó la historia feliz con una victoria de local ante la selección de Chile. Pasamos por todos esos altibajos, ¿verdad? Más bajos que altos. El punto alto fue en el último partido, pero Peseiro tuvo la posibilidad de mostrar cuáles son sus argumentos. Una selección que no conoce, porque realmente no la conocía, quizá por referencia, por video, pero no había tenido la posibilidad de tener el contacto directo con los jugadores en una concentración. Eso se dio para el primer partido. Allí creo que terminó siendo bastante conservador, incluso, si cabe el término, la inexperiencia, ¿no? De no haber nunca dirigido en un premundial, en una eliminatoria sudamericana, que es prácticamente estar jugando en la eliminatoria más exigente del mundo. Eso pesó mucho, se vio en el resultado. La selección no mostró nada para destacar con respecto a lo que se venía viendo, ¿no? De procesos anteriores, quizá con un grupo más trabajado. Para muchos puede parecer esto normal, si bien es cierto, los jugadores no son los nuevos, los jugadores venían siendo los mismos del proceso de Rafael Dudamel. Pero lo cierto es que también para esos 2 partidos hubo una gran ausencia. La de Salomón Rondón no pudo viajar. Es otro ingrediente que se sumaba para ese inicio de la película de terror de la Vinotinto. Pero de allí en adelante, pues el combinado venezolano empezó a buscar su alineación, a buscar su 11 y a mostrar también cuál iba a ser el esquema de juego, que nadie sabía cuál era la propuesta de Peseiro, a pesar de que él lo había expresado públicamente en diversas entrevistas hacia dónde iba, cuál era su objetivo, pero no se había tenido la oportunidad de mirarlo. Entonces la primera carta de presentación ante Colombia fue terrible y por allí pues de una vez encendió las alarmas, ¿no? Sabiendo cómo son las eliminatorias de exigentes, cuando caes en un bache y empiezas a sumar derrotas, pues así se esté comenzando la eliminatoria, pega en el ánimo, hay desaliento, se contagia en el grupo, la afición también lo percibe y se cae en un caos colectivo, vamos a llamarlo así. Pero por fortuna no fue la historia de esta Vinotinto, que como les digo comenzó mal. Después llegó el partido ante la selección de Paraguay, donde jugó un poco mejor que ante Colombia, habría que decirlo, pero todavía no se mostraba esa selección que hemos visto anteriormente. O sea, que no estamos descubriendo nada nuevo. Esta selección tiene jugadores que pueden mover la pelota, que saben jugar, que tienen personalidad, que juegan en las ligas más importantes del mundo, pero eso había que llevarlo a la selección nacional con un nuevo entrenador. En el partido con Paraguay pudo haber terminado con un empate a 1, una jugada desafortunada, el gol de Yangel, que fue anulado por el VAR, le pegaba en la mano, y al final Venezuela perdió también jugando en casa. Muchos problemas también alrededor
de logística, de lo que era la concentración. En ese caso la Vinotinto fue a Mérida. Pero ya cuando llega el mes de noviembre hay cambios. Venezuela dice: no vamos a andar pasando más trajín, ¿verdad?, para decirlo coloquialmente. Deciden jugar en Caracas, en la capital, algo que creo que le terminó realmente rindiendo frutos a Peseiro, porque el viaje fue menos agotador, digamos que fue directo el retorno de Brasil a Caracas, concentraron en la capital, pudieron trabajar más, unas horas más de descanso. Ese punto fue determinante, y solamente lo pudieron hacer una vez vivida la experiencia de Mérida, que no fue nada grata, ¿okay? Llega el partido ante Brasil, mucha expectativa. Brasil muestra una selección que no traía a Neymar por lesión, y por allí, pues en el terreno de juego se vio una Vinotinto muy metida atrás, lo cual pues también llamó mucho la atención en lo que respecta a ese combinado que se veía como con miedo, no podía sostener la pelota, se la entregaba rápidamente al rival, falto de confianza. Por fortuna, para esta doble fecha, para el cerrar el año, ya estaba Salomón Rondón con la Vinotinto, que sin duda es un aporte grande para el combinado venezolano. Pierde Venezuela frente a Brasil, y llegaría entonces la oportunidad de, bueno, ponerle el final feliz por lo menos a este 2020 con lo que respecta al fútbol vinotinto. Esa victoria que dio la posibilidad para que Peseiro pudiera sumar su primera victoria en eliminatorias, consiguiendo una alineación y un sistema táctico que pareciera que va a ser el constante, jugando con 3 volantes de marca. Por momentos va quedando atrás aquel discurso de algunos entrenadores anteriores que jugaban con un sistema de local y con otro de visitante, perfectamente válido además, pero bueno, Peseiro también trae su sello, que busca colocarlo en el grupo, llevarlo al grupo y que se traslade al terreno de juego. Para destacar, me parece que con la victoria Venezuela termina de aceptar, ¿no?, si cabe el término, a Peseiro como el entrenador. El técnico portugués al final del partido le da el mérito a los jugadores. Creo que se despejan algunas dudas de que si no estaba calando el mensaje en el grupo, y tantas otras cosas que a veces se dicen en torno a las concentraciones y a la Vinotinto, y no son realmente ciertas, ¿no? En este caso no están apegadas a la realidad. Lo que sí es cierto es que Venezuela deja claro que con este grupo de jugadores se puede competir si se hacen los buenos planteamientos, si se hacen las buenas lecturas de los partidos, si además en la cancha los jugadores se muestran solidarios como fueron, ayudándose, haciendo coberturas, con el sacrificio que requiere una eliminatoria y la posibilidad que representa estar en un mundial. Entonces hay un escenario que de repente en 3 primeros partidos generaba un panorama oscuro, se veía todo como gris, nefasto, Qatar se veía lejos, pero con una victoria en 4 partidos, y como se dieron el resto de los resultados y como quedó la tabla de clasificación, pues se ve una selección de Venezuela que puede, en este caso, lograr avanzar, ¿no? Avanzar, soñar con poder estar en una Copa del Mundo por primera vez. Entonces el balance termina siendo positivo. Es grato poder ver a una Vinotinto que todavía pues tiene mucho camino por recorrer. Vendrá el partido en marzo de local frente a la selección de Ecuador. Va a ser un reto durísimo, pero desde ya Venezuela tiene que enfocarse en conseguir la victoria en ese partido. A como dé lugar, la Vinotinto debe buscar sumar esos 3 puntos. No importa el lugar de la tabla donde esté Ecuador, que viene mostrando muy buen fútbol, pero Venezuela tiene que ir en búsqueda de esos 3 puntos como sea, en condición de local.
Y después le tocará a Perú en Lima, donde pues hemos visto que Perú no arrancó bien la eliminatoria y que si algo debe la selección es recuperar los puntos que perdió en casa, los va a tener que ir a buscar afuera, y Perú puede representar esa oportunidad, esa oportunidad de recuperar los partidos los 3 puntos que la Vinotinto perdió frente a la selección de Paraguay en Mérida. Así que creo que se cierra un 2020 de mucho revuelo, de mucho bullicio en torno a la selección nacional, pero creo que la Vinotinto despide el año con una bombona de oxígeno tremendo. Cuando ya parecía que estaban cavando el hueco para enterrarla, pues resulta que no, que con una victoria revive. Y apenas esto es largo, esto es muy largo, esta eliminatoria, falta mucho por recorrer, pero Venezuela cierra el 2020 con esa bombona de oxígeno, y no solo eso, sino con posibilidades de que pudiera dejar de necesitar estar conectado a esa bombona de oxígeno, sino que pudiera empezar a caminar hacia el objetivo que tiene no solo la Vinotinto, sino la ilusión de toda Venezuela de poderla ver por primera vez en una Copa del Mundo. Opina, no te quedes callado. Participa. Esto es WOW Fútbol por WOW Deportes.